porque aquí también hay que señalar algo muy importante, es que el presidente Gustavo Petro ha tratado en la medida de lo posible, ha tratado de mediar de manera sistemática en la situación venezolana, ¿sí? De hecho, un informe muy interesante del diario El País, que salió recientemente, mostraba cómo Colombia tenía una hoja de ruta muy clara para tratar de mediar en esta situación en Venezuela. Entonces, no es tan fácil como decir, es ilegítimo, no reconocemos a Maduro y nos levantamos de la mesa, porque creo que Colombia tiene mucho más que perder al romper con Venezuela y por el contrario, seguir sentado en la mesa, ¿sí? Podría, digamos, empujar algún tipo de transición, algún tipo de acuerdo, algún tipo de movimiento importante que pueda mejorar la situación en el país. Un saludo a todos los seguidores y lectores de quienique.com que se conectan con nosotros en un nuevo live, hoy conversando sobre el panorama político y social que enfrenta Venezuela con Cristian Chacón, quien es politólogo, magíster de la Universidad Nacional de Colombia y también docente en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tadeo. Bienvenido a los micrófonos de quienique.com y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Ana. Cristian, primero que todo, me gustaría saber cómo valora usted el contexto político actual en Venezuela, digamos, con el fraude electoral que ha denunciado la oposición, con las actas que además probarían que ganó Edmundo González y no Nicolás Maduro. Bueno, pues en realidad es un panorama desalentador, podríamos decir, en términos de la estabilidad democrática, incluso de la estabilidad social. Hay unas fuertes tensiones. Yo creo que el régimen de Maduro ha venido justamente como reforzando y ampliando estas prácticas de represión, de control social, de llamado, digamos, a las bases más duras del chavismo, justamente ante la pérdida de legitimidad que ha tenido tras lo que hemos visto alrededor de las elecciones más recientes que se dieron en Venezuela, ¿no? Entonces, hay, digamos, una división muy, muy fuerte, ¿no? Y estamos frente a un escenario como el que vivimos en su momento con la elección de la Asamblea Nacional, cuando, digamos, Juan Guaidó se declaró y la Asamblea declaró a Juan Guaidó como presidente interino frente a la pérdida de legitimidad justamente de Maduro en ese momento, ¿no? Y pues eso puede abrir, digamos, de manera muy, muy fuerte un conflicto abierto, digamos, entre las partes, sobre todo y en el marco de la complejidad también de estas policías políticas chavistas, ¿no? Que sí son, digamos, tienen una fuerte... un fuerte arraigo partidista, un fuerte arraigo, digamos, del gobierno y de la entraña del gobierno que pueden llegar a chocar de manera fuerte con algunos sectores del ejército, ¿no? Así que estamos en una situación compleja, pareciera que el régimen de Maduro lo tiene bajo control, pero hay mucha expectativa sobre lo que pueda pasar con el retorno de Edmundo González. Profesor Checón, hemos visto bueno, que Edmundo González ha estado de gira internacional para la posesión presidencial, pero ¿qué implica que tenga, digamos, este respaldo en términos prácticos? Muchos dicen que aunque él haya logrado sumar esfuerzos, en realidad la comunidad internacional no ha logrado, pues, ayudar, digamos, a la ciudadanía venezolana y que esa presión, pues, digamos que no se ha traducido, sí, en una acción concreta o puntual que pues pueda poner a Edmundo González en la presidencia y sacar a Nicolás Maduro. Hay que ser muy claros en algo en este punto, y es que incluso los apoyos que recibió Juan Guaidó en su momento fueron mucho más fuertes que los que está recibiendo hoy Edmundo González. Claro, alrededor de Edmundo González hay unos respaldos más simbólicos, ¿sí? De respaldo a su lucha democrática, pero eso no se ha traducido realmente en manifestaciones concretas, por ejemplo, de algunos países de la Unión Europea, que aunque no van a ir a la posesión de Maduro, en ningún momento han reconocido a Edmundo González, o no todos los países lo han hecho, como en su momento sucedió con Juan Guaidó. Digamos, desde Estados Unidos ha habido un respaldo importante, pero si uno va un poco al texto, en realidad lo que vemos es que hay un respaldo al retorno de la democracia en Venezuela, que realmente a respaldar que sea Edmundo González, ¿sí? El presidente de Venezuela. No, no es tan enfático como sucedió en los tiempos de Juan Guaidó. Y cuando también vemos un poquito
¿quiénes van a acompañar este retorno de Edmundo González a Venezuela? Vemos que pues, son expresidentes, digamos, son apoyos mucho más simbólicos, ¿sí? Pero no necesariamente estamos hablando de un respaldo institucional grande, un respaldo institucional con los voceros oficiales de los estados, ¿sí? Y de manera abierta no han digamos, respaldado que Edmundo González sea presidente en detrimento de Maduro, ¿no? Lo que quieren, digamos, el llamado de la comunidad internacional, siempre ha estado muy en el marco del retorno de la democracia, del llamado a la democracia, cuestiones mucho más abstractas, pero en realidad no se ha dado digamos, respaldo abierto y decidido a Edmundo González como presidente de Venezuela. Como ya habías mencionado, pues hay varias figuras políticas, varios expresidentes, como al menos los 9 o 7 expresidentes que están acompañando a Edmundo, entre los que se encuentran pues Andrés Pastrana por el lado de Colombia, pero también Foxo Calderón, digamos, por el lado de México. Digamos que podría decirse que estas figuras políticas que están acompañando a Edmundo, que también denunció, por ejemplo, que su yerno había desaparecido a su llegada a Panamá, que están en peligro, que podrían estar en peligro, digamos, con la represión que está teniendo el régimen en este momento a los líderes opositores. Pues sin duda hay un ambiente de represión muy, muy fuerte en Venezuela, ¿no? Lo que se ha dicho, y en esto también ha sido muy enfático, es que Edmundo González, cuando pise territorio venezolano, va a ser encarcelado, ¿sí? Y que los expresidentes que le acompañan van a ser deportados y expulsados del país por injerencias indebidas, ¿no? Y sin duda, más allá de la presencia o no presencia de Edmundo González, sí hay un riesgo enorme para buena parte de la oposición venezolana. Digamos, la presencia de María Corina, pues sigue siendo desconocida, por ejemplo, no sabemos, ella se encuentra en Venezuela, pero se encuentra, digamos, en una locación indeterminada, justamente tratando de protegerse también de la persecución política que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Pero claro que la presencia de Edmundo González y esta presión que empieza a ejercerle al régimen va a tener efectos en la exacerbación justamente de la persecución política y de muchos de los líderes de la oposición, e incluso a los que no eran de la oposición, como sucedió con el candidato, ex candidato presidencial Márquez, ¿no? Que incluso el presidente de Colombia ha manifestado que es un despropósito por parte de las autoridades venezolanas, ¿no? Entonces, claro que la vuelta de Edmundo González y todo este anuncio sistemático de su retorno para tomar posesión ha alimentado la persecución del chavismo, pero si, esto no desdice de que ya existía una práctica anterior y que ya había habido seguimientos, ya había habido hostigamientos, ya se habían dado órdenes de captura, etcétera. Así que pareciera que el libreto, pues, sigue siendo el mismo. No es que la presencia de Edmundo González haya, digamos, cambiado el libreto, sino que ya había una tendencia sistemática en este sentido. Pero muchos se preguntan qué hace que el régimen de Nicolás Maduro, qué hace que el régimen chavista se siga manteniendo pues fuerte, pese a que internacionalmente, digamos, ya poco a poco se han ido sumando nuevas figuras, nuevos esfuerzos para apoyar al mundo, digamos, o para hacer más visible lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, aquí hay una cosa muy clara, digamos, hay un elemento transversal y es el control institucional, ¿sí? El control institucional es muy, muy importante en Venezuela, evidentemente es como un estado capturado como por una burocracia chavista y eso lo vemos, por ejemplo, en escenarios como el Tribunal Supremo de Justicia, pero también lo vemos en escenarios como el mismo Consejo Nacional Electoral, ¿no? De fuerte componente de partido, ¿sí? O del movimiento, digamos, chavista, ¿no? Lo vimos incluso cuando la fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, muy chavista por demás, empezó a demandar y empezó a hacer algunas denuncias sobre el régimen, ¿sí? Y pues la desplazan por completo, la persiguen, ella tiene que irse
ella tiene que irse al exilio, ¿no? Y otras figuras chavistas que cuando empiezan un poco como a alzar la voz sobre algunas, llamémoslas injusticias, corrupción, malos manejos, etcétera, son perseguidas por el régimen y por las instituciones del régimen. ¿Mm? Entonces, esa cooptación institucional es la que permite darle continuidad, ¿sí? A las instituciones y son las que permiten darle continuidad también al presidente y al grupo que lo respalda, ¿no? Entonces, lo vimos con las actas. ¿Sí? Entonces, con el Consejo Nacional Electoral, cuando se demandan las actas, cuando se pide, digamos, un peritaje o cuando se habla un poco de la necesidad de revelar estas actas, pues la institucionalidad dice, no, pues simplemente el resultado fue este porque nosotros somos la institución, ¿no? Entonces, ese control institucional es un elemento transversal del mantenimiento del madurismo en el poder. Pero hay otros factores que también son importantes. Por supuesto, el presidente Maduro ha logrado tener control, por ejemplo, de algunos grupos, como lo es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, como son los colectivos chavistas, ¿sí? Como son incluso algunos grupos sociales, ¿sí? En algunos barrios populares de Caracas, que eso cada vez ha ido mermando, ¿sí? Pero que a través de dádivas, a través de prebendas, a través de incluso una práctica tan usual como mercados gratis y demás, pues han logrado como capturar ese respaldo popular que puede tener el régimen. Y eso también aparejado con algo que también ha sido difícil en Venezuela y es la consolidación de una oposición completamente creíble para el conjunto de la población. Vemos que siempre en este último ejercicio, digamos, María Corina Machado logró un poco imponerse sobre las demás alternativas de la oposición, pero si uno se da cuenta, las alternativas de la oposición algunos respaldaron a María Corina y otros se hicieron al margen, ¿no? Para no, digamos, interferir en el proceso sin necesidad de respaldar de manera abierta la candidatura de María Corina y luego de Edmundo González. Entonces también vemos que una oposición que a veces se fragmenta mucho porque tiene objetivos a veces muy diversos o enfoques diferentes sobre cómo negociar o cómo incluso entrar en la institucionalidad en Venezuela, llevan a que sea más fácil para el chavismo eh, mantenerse en el poder. Entonces, esos son los factores que podrían explicar esa eh, capacidad de perdurar en el tiempo por parte del régimen. Bueno, y sin obviar tampoco el respaldo internacional de potencias importantes como China y como Rusia, que evidentemente tienen un interés en mantener a Maduro en el poder, ya sea por algunos asuntos de deuda, ya sea por algunos asuntos petroleros e incluso por tener un espacio de influencia en la región. Profesor Chacón, por otro lado, hay una fuerte crisis de derechos humanos que, bueno, ya han denunciado, por ejemplo, entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones, a nivel global, por así decirlo. ¿Qué podemos, digamos, esperar de este año, digamos, de esas soluciones o una posible intervención para mirar cómo se puede garantizar, digamos, la seguridad y los derechos de los ciudadanos venezolanos en este complicado, digamos, panorama social y político que enfrentan como país? Pues frente al tema de derechos humanos, creo que el panorama es más bien oscuro, ¿no? Además, porque Venezuela ha renunciado de manera sistemática al sistema interamericano, ¿sí? Se ha hecho al margen de las instituciones interamericanas. Sé que hay que señalar que uno de los elementos transversales de la negociación de Colombia y Venezuela, cuando se reanudaron estas relaciones bilaterales y demás, era que Venezuela volviera al sistema interamericano, volviera un poco a acoger estas instituciones en materia de derechos humanos y pues Venezuela, digamos, ha querido, ha preferido mantenerse al margen en ese sentido. Pero además, esta prueba de fuerza que está demostrando el chavismo y que está demostrando el madurismo, de la mano también con estos líderes radicales como Diosdado Cabello y otros más, implica que es difícil ejercer justamente como la protesta, es difícil ejercer el derecho, digamos, a la manifestación pública,
que sea complicado para, digamos, la sociedad venezolana poder manifestarse en las calles, ¿m? Porque lo que hemos visto incluso ante la amenaza que podríamos decir es un poco inocua, ¿sí? De que Edmundo González llegue a Venezuela, vemos a los militares en la calle, vemos requisas, vemos controles de automóviles, o sea, un despliegue enorme militar. Y eso pues no solo da muestra de un poco de que la legitimidad del régimen se va a sostener a través de la fuerza, ¿m? Sino que adicionalmente va a ser muy difícil cualquier manifestación contraria al gobierno venezolano, ¿no? Entonces, el panorama es bastante oscuro porque justamente uno de los puntos críticos es que en Venezuela no se puede pensar diferente, ¿sí? Y las protestas en las calles y justo lo que pasó después de las elecciones, pues nos ha mostrado que el régimen tiene un interés en mano dura, ¿sí? Tiene un interés en mantener esa legitimidad por la fuerza y continuar, digamos, con el control institucional amplio. Profesor, por otro lado está el tema de Diosdado Cabello, esta figura, digamos, que ha tomado, que tiene un papel muy importante, digamos, como cercano a Nicolás Maduro. ¿Cómo cree que va a ser, digamos, o cómo va a tener el, digamos, este nuevo, o va a continuar con este rol, va a perpetuar, digamos, ese poder, va a tomar más poder? ¿Cómo ve usted a esta figura, digamos, dentro de la estructura de Estado que tiene actualmente Venezuela? Pues Diosdado Cabello es una de estas, llamémoslo como una de estas figuras fuertes dentro del chavismo, ¿no? Es además radical en términos ideológicos, pero también radical en términos de acciones, ¿no? Es un hombre de armas tomar. Incluso este programa que tiene llamado Con el Mazo Dando es casi un llamamos un paredón de incriminaciones, de denuncias, de señalamientos, ¿no? Entonces, el papel de Diosdado es un papel importante porque cuenta justamente con la legitimidad de las filas más radicales del chavismo, ¿sí? Y es el que grajea también fuertes apoyos para Maduro, ¿sí? En estos sectores que pueden llegar incluso a ser más radicales. Es también llamamos como una bisagra, ¿sí? Entre los poderes públicos y el presidente, ¿no? Porque Diosdado Cabello también tiene una influencia institucional muy, muy fuerte, ¿sí? Sobre todo en las instancias más políticas, la Asamblea Nacional, etcétera. Entonces, el papel de Diosdado Cabello es fundamental, ¿no? Ahí habría que ver cómo va a ser también ese rol de Diosdado Cabello cuando empiece a demandar en buena medida mayor poder, mayor protagonismo, etcétera, y cómo va a ser esa negociación, ¿sí? Pero en general, Diosdado Cabello es un hombre clave en el ordenamiento digamos, del chavismo en Venezuela, porque aquí también hay que ser muy enfático. Claro, nosotros ponemos mucho el ojo en Maduro, ¿no? Pero pues Maduro también requiere de una fuerte base, de un fuerte apoyo. Ahí están los Rodríguez, Delcy, también está Diosdado Cabello, ¿sí? Tarek El Aissami, que bueno, tuvo, digamos, esos inconvenientes y se fue, pero en su momento fue muy importante. Está el mismo Alex Saab. Entonces, también se requiere un fuerte respaldo de figuras como estas, que son las que también mantienen digamos, un vínculo importante con algunos grupos económicos, con algunos grupos políticos, con algunas bases sociales. Por eso, en el caso de Delgado Cabello, él es vital para ese diálogo entre las instituciones y el presidente. Profesor, en el caso de Colombia, digamos que la posición que ha tenido el presidente Gustavo Petro de mantener una posición neutral junto con México y Brasil, ¿qué opina usted digamos, de haber tomado esta decisión y ahorita también de todas las presiones que ha recibido? Pues porque, por ejemplo, el expresidente Juan Manuel Santos le sugirió retirar a su embajador, como lo hizo, por ejemplo, Chile, y también ha recibido, digamos, otras sugerencias. ¿Qué cree que debería hacer Gustavo Petro? ¿Cree que además lo que ha hecho lo ha hecho bien o le ha faltado, digamos, ser más contundente en su posición frente a este tema? Bueno, aquí Colombia está en una encrucijada enorme y el gobierno actual está en una encrucijada gigantesca. Y lo digo por varias razones. La primera es que Colombia tiene más que perder al romper las relaciones con Venezuela, que Venezuela por perder si nosotros rompemos relaciones con ellos. ¿Por qué lo digo? Porque para Venezuela, digamos,
está acostumbrado, digamos, como a este aislamiento, tiene unos socios duros, ¿sí? China, Irán, Rusia, ¿sí? Nicaragua, algunos países del Caribe. ¿Mm? Entonces Venezuela, digamos, más o menos reconocimientos, pues no marca mucho la diferencia, ¿sí? Porque pues se ha mantenido aislado durante ya más de 2 lustros, ¿no? Pero para Colombia sí es mucho más complicado porque, por ejemplo, en el ámbito comercial, Colombia ha logrado, digamos, capturar buena parte del mercado venezolano, empieza a tener mayores cuotas de participación, eso tiene efectos importantes en el empleo en el país, tiene efectos importantes en los temas de las exportaciones hacia Venezuela, en la ampliación de la participación de algunos sectores económicos, ¿sí? Entonces, entrar en una disputa abierta y directa con Venezuela implicaría, por ejemplo, volver a romper esos vínculos económicos. Pero adicionalmente puede tener efectos importantes en aumentos migratorios, sobre todo en una presión fiscal para el país muy difícil para poder atender a la población migrante. Entonces, ese sería otro problema enorme que podría tener Colombia y una pérdida adicional de el terreno abonado que ha tratado de tener el presidente Gustavo Petro. Porque aquí también hay que señalar algo muy importante, es que el presidente Gustavo Petro ha tratado en la medida de lo posible, ha tratado de mediar de manera sistemática en la situación venezolana, ¿sí? De hecho, un informe muy interesante del diario El País, que salió recientemente, mostraba cómo Colombia tenía una hoja de ruta muy clara para tratar de mediar en esta situación en Venezuela. Entonces, no es tan fácil como decir, es ilegítimo, no reconocemos a Maduro y nos levantamos de la mesa, porque creo que Colombia tiene mucho más que perder al romper con Venezuela y por el contrario, seguir sentado en la mesa, ¿sí? Podría, digamos, empujar algún tipo de transición, algún tipo de acuerdo, algún tipo de movimiento importante que pueda mejorar la situación en el país. Es difícil valorar esta situación porque, claro, digamos, vemos con malos ojos la cuestión, vemos con malos ojos la cuestión de las elecciones, vemos con malos ojos la represión, etcétera, pero de todas formas levantarse de la mesa ya vimos que es levantarse de la mesa y también romper relaciones, pues no tiene tampoco efectos directos, ¿sí? Lo que sucedió con el cerco diplomático, pues finalmente no devino en resultados positivos ni para Venezuela ni para Colombia, ¿no? Entonces, el presidente está tratando de, digamos, equilibrar un poco las cargas sin romper relaciones, porque, insisto, Colombia tiene mucho más que perder al romper estas relaciones que Venezuela. Venezuela, en realidad, tiene perder el apoyo de Colombia no marcaría mucho la diferencia para Nicolás Maduro. ¿Sí? No es importante realmente. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista, acompañándonos y explicándonos también lo que se viene, digamos, de cara a la posición presidencial mañana, viernes 10 de enero. Esperamos pues contar con usted, por supuesto, en próximos análisis para ver lo que va a pasar, lo que va a pasar con el pueblo venezolano y cómo va a tener ese un impacto directo en Colombia. Ana, muchísimo gusto y estaremos monitoreando la situación. Y a todos los seguidores y lectores de Quinique.com, muchas gracias por conectarse. Seguimos con más entrevistas y conversaciones en otra ocasión.